4 de marzo de 2022. El pequeño pueblo de Camas, en el norte de Utah, duerme en silencio. En las afueras, se alza una casa con luces decorativas en la fachada. Detrás de sus ventanas, solo una lámpara permanece encendida. A las 3:22 de la madrugada, entra una llamada al número de emergencias. Al otro lado de la línea, se escucha la voz temblorosa de una mujer. Mi esposo no está respirando. Por favor, vengan. La operadora toma nota de la dirección, 282 Willow Court. Clasifica el reporte como persona inconsciente en estado crítico. 8 minutos después, la ambulancia llega al lugar. Los paramédicos encuentran a un hombre de 39 años tirado al pie de la cama, sin signos vitales. No tiene pulso. Su piel está fría. Los intentos de reanimación no dan resultado. La muerte se confirma en el sitio. En el registro de servicio queda asentada la secuencia: 3:22 de la mañana, llamada. 3:30 de la mañana, llegada de la ambulancia. 3:36 de la mañana, se declara el fallecimiento. En el cuerpo no se observan señales de lucha. La casa está en orden. No hay rastros de violencia ni de comportamiento agresivo. Todo indica un paro cardíaco fulminante, una tragedia inesperada, sin aviso previo. Mientras el cuerpo es trasladado a la morgue, nadie imagina todavía que esa casa muy pronto se convertirá en el epicentro de una investigación de alto perfil, y que esta historia dejará de ser un simple accidente para revelarse como un crimen cuidadosamente disfrazado. Antes de entrar de lleno en este caso, quiero pedirte que te suscribas al canal, que dejes tu like y un comentario. Aquí trabajamos para traerte casos reales de crímenes de todo el mundo, historias auténticas, sin adornos. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este proyecto crezca y de verdad valoro cada interacción. Camas es un pueblo pequeño en el norte de Utah, con unos 2.500 habitantes, una calle principal, unas cuantas escuelas, un par de tiendas y la iglesia donde casi todo el pueblo se reúne los domingos. La vida aquí transcurre despacio. Las puertas de las casas suelen quedar sin seguro durante el día. Los vecinos se conocen por su nombre. Cualquier noticia, por mínima que sea, corre rápido, y las pocas tragedias que ocurren se comentan durante semanas, hasta convertirse en leyendas locales. La casa de Willow Court, con su césped bien cuidado y sus grandes ventanales, destacaba entre las viviendas sencillas de la zona. La familia que vivía ahí era respetada en Camas. El esposo, Eric Richins, de 39 años, era dueño de una empresa de construcción especializada en trabajos de cantera y piedra de alta calidad. En la región se le consideraba un hombre confiable, puntual, detallista, siempre dispuesto a echar la mano. Lo conocían por su trabajo y por sus frecuentes viajes de cacería, de los que volvía con trofeos y anécdotas de la vida al aire libre. Su esposa, Corey Richins, era una dinámica agente de bienes raíces que se movía con frecuencia en el ambiente profesional de Park City, a unos 20 minutos en auto desde su hogar. Se dedicaba a la venta de casas grandes y sabía proyectar la imagen de una profesional segura, exitosa. En el pueblo se decía que a esa familia le iba muy bien. 3 hijos varones, ingresos estables, una casa bonita, fotos familiares en Navidad y caminatas nocturnas. Los vecinos recuerdan que la familia se veía unida. Los niños jugaban en el patio, el padre arreglaba el coche, la madre hablaba por teléfono sobre cierres de ventas y clientes. Desde afuera, la vida se veía perfecta, como un modelo para el vecindario. Nadie hacía preguntas. Nadie sospechaba problemas. Pero debajo de esa imagen de perfección, la tensión empezaba a acumularse en silencio, invisible para los vecinos, inadvertida incluso para algunos amigos. El hogar que antes parecía símbolo de estabilidad y éxito estaba resquebrajándose por dentro, lleno de grietas, secretos y resentimientos que llevaban demasiado tiempo ocultos. La calma de Camas se rompería para siempre cuando saliera a la luz que, detrás de la rutina diaria en Willow Court, algo profundamente inquietante se había estado gestando. Algo que nadie vio venir. Eric Richins nació en 1982 en Utah, hijo de Gene y Linda Richins. Sus padres lo recuerdan como un niño que siempre intentaba hacer lo correcto desde muy pequeño. Creció en la localidad de Bountiful, donde pasó buena parte de su infancia ayudando a su padre en el rancho familiar. Responsable, trabajador y decidido, Eric tenía esa forma de ser de las personas que terminan lo que empiezan. Esa misma determinación sería la base de su reputación como adulto, alguien en quien se podía confiar. Después de la preparatoria, Eric estudió construcción y negocios en la Universidad de Utah. Pero en lugar de emplearse para otra compañía, decidió abrirse camino por su cuenta.
Fundó una empresa de trabajo en piedra y mampostería que pronto empezó a ganar clientes en toda la región. Supervisaba cada proyecto personalmente, visitaba las obras en persona y no le sacaba la vuelta al trabajo pesado. La cacería era una parte fundamental de su vida. Viajaba con frecuencia a México, Canadá e incluso a África. Las paredes de su oficina y su casa estaban llenas de trofeos, fotografías y recuerdos de sus aventuras en la naturaleza. Para Eric no era solo un pasatiempo, era su forma de mantenerse con los pies en la tierra. Sus amigos lo describían como un hombre tranquilo, confiable y honesto, alguien en quien podías depositar tu confianza sin dudar. En 2005, Eric se casó por primera vez. Su esposa se llamaba Julie, y compartieron varios años juntos hasta que una tragedia lo cambió todo. En 2011, Julie perdió la vida en un accidente automovilístico. Una camioneta se estrelló contra su coche mientras ella estaba detenida en un semáforo en rojo. La pérdida fue un golpe devastador para Eric. Hablaba poco del tema y se retiró de la vida social durante mucho tiempo. Lo marcó profundamente, pero no lo quebró. 2 años después, Eric conoció a Cory Darden. Ella era segura de sí misma, enérgica y ambiciosa. En ese entonces trabajaba en el sector salud y más adelante dio el salto al mundo de los bienes raíces. Se casaron en 2013. Tuvieron 3 hijos, Carter, Aston y Beston. Eric se sentía especialmente orgulloso de ser padre, solía decir que sus hijos eran su mayor logro. Trabajaba largas jornadas, pero procuraba regresar a casa todas las tardes para estar con ellos. En lo económico, la familia estaba estable. Tenían casa propia, vehículos confiables e ingresos constantes. Eric no era un hombre de apuestas ni de decisiones impulsivas. Planeaba todo con anticipación, revisaba las cosas 2 veces y mantenía el hogar funcionando como un reloj. Era el pilar de la familia, un hombre de orden y control. Tal vez por eso su muerte repentina resultaba tan fuera de lugar, tan incorrecta. Para quienes lo conocían, la idea de que se hubiera tratado de un simple evento aleatorio no terminaba de cuadrar. No les hacía sentido. Cory Darden también nació y creció en Utah. Después de terminar la preparatoria, se encaminó hacia el sector salud, obtuvo un título en servicios de salud y más tarde una maestría en gestión de recursos humanos. Trabajó un tiempo en un hospital, enfocada en administración y capacitación de personal. Sus compañeros de trabajo notaban en ella una ambición constante, una insistencia casi obsesiva por ascender. Pero con el tiempo, Cory se dio cuenta de que el mundo de la medicina no le daría lo que realmente buscaba, libertad financiera y éxito personal a gran escala. A principios de los 2000, tomó una decisión radical. Dejó atrás ese camino y empezó con un pequeño negocio de limpieza, pero no se quedó ahí. Muy pronto giró por completo hacia los bienes raíces, un cambio que marcaría el rumbo del resto de su vida. En este nuevo entorno, Cory se mostraba segura, insistente, ferozmente independiente. Tras fundar Carrichens Realty, se enfocó en vender casas de alto valor en Park City, una zona acomodada cerca de camas. Se posicionó como una experta en propiedades de lujo. Trabajaba sola, con un objetivo muy claro, construir un imperio desde cero. Pero las ambiciones de Cory iban mucho más allá de la estabilidad financiera que Eric valoraba. Ella estaba en una constante búsqueda de nuevas inversiones. Compraba propiedades, las remodelaba, las revendía buscando utilidades rápidas. No le interesaban tanto los pequeños detalles, le interesaba la escala. El riesgo financiero no la asustaba, la impulsaba. Eric, en cambio, veía el dinero de forma muy distinta. Él creía en ganar antes de gastar. Cory creía que para crecer había que arriesgar. Ese choque de visiones empezó a desgastar la relación. Eric la acusaba de gastar de más. Cory respondía que sin riesgos nunca avanzarían. Discusiones como esas se fueron volviendo parte de su vida diaria. Eventualmente, Eric descubrió que se habían retirado grandes sumas de dinero de sus cuentas conjuntas, más de $200,000, sin que él lo supiera. Cory también había usado una línea de crédito sobre la casa y gastado decenas de miles de dólares en gastos personales. Para ella, todo eso eran inversiones. Para él, era una traición. Hacia afuera, la familia seguía proyectando una imagen de tenerlo todo. Cory continuaba publicando en redes sociales sus logros, celebrando cierres de ventas, mostrando propiedades espectaculares y compartiendo fotos con sus hijos. Pero debajo de esa fachada se acumulaban deudas, préstamos sin pagar y una presión constante. Su ambición no le permitía detenerse. Cada nuevo trato traía consecuencias. La casa que deseaba en Park City, con un precio de $2 millones,
debía ser la joya de su corona, la prueba máxima de su éxito. Para Eric, en cambio, se convirtió en el punto de quiebre. A finales de 2021, las grietas en el matrimonio de Eric y Corey eran imposibles de ignorar. Las disputas por dinero habían erosionado la confianza, y nadie imaginaba hasta qué punto las cosas estaban a punto de descontrolarse. Pero las señales de alarma estaban presentes mucho antes de aquella noche trágica de marzo. Durante un viaje a Grecia, Eric se enfermó de manera repentina y brutal después de beber algo que Corey le había preparado. Los síntomas llegaron de golpe: debilidad intensa, náuseas, mareos. Tuvieron que buscar atención médica de inmediato. Los doctores nunca dieron con un diagnóstico definitivo, pero se inclinaron por un cuadro grave de intoxicación alimentaria. Con el tiempo, al recordar ese episodio, Eric ya no estaba tan convencido de que hubiera sido un accidente. Meses después ocurrió algo aún más inquietante. El 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, Corey le preparó un sándwich. Después de dar apenas una mordida, Eric sintió que no podía respirar. La cara se le entumeció. Por fortuna, llevaba consigo un autoinyector de epinefrina, algo que siempre traía debido a sus alergias, y eso le salvó la vida. Después de ese episodio, le confesó a su socio de negocios y a su hermana: creo que acaba de intentar envenenarme. Eric nunca fue con la policía. Le dijo a su familia que no quería destruir su hogar ni exponer públicamente a sus hijos. Pero tras ese segundo incidente, tomó medidas muy serias para protegerse. Modificó documentos financieros que antes estaban bajo control de Corey. Nombró a su hermana como beneficiaria de sus pólizas de seguro de vida, sacó a Corey de su testamento y revocó el poder legal que ella tenía sobre sus finanzas. Hacia el exterior, Eric intentaba mantener la normalidad, pero quienes lo conocían notaron un cambio evidente en su comportamiento. Pasaba más horas en el trabajo, evitaba hablar del futuro y decía abiertamente que no se sentía seguro. Aún así, se negaba a pedir el divorcio, insistiendo en que lo hacía por sus hijos. Las personas que lo vieron en las semanas previas a su muerte recuerdan un cansancio silencioso en su mirada, una tensión constante por debajo de su carácter tranquilo. Daba la impresión de estar sosteniendo todo a base de pura fuerza de voluntad, pero su incomodidad alrededor de Corey era evidente. Era como si estuviera esperando que algo inevitable ocurriera. Y, en el fondo, quizás sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. 3 de marzo de 2022. Para la familia Richens, el día comenzó como cualquier otro, pero terminaría en tragedia. Esa noche, Corey les dijo a sus amigos que ella y Eric estaban celebrando un gran logro: la compra de una nueva casa de $2 millones. Les comentó que era el inicio de una nueva etapa para los dos. Eric no compartía ese entusiasmo. Él creía que esa inversión era arriesgada e innecesaria. Aún así, volvió a casa esa noche para pasarla con su esposa. Más tarde, Corey le diría a los investigadores que la velada fue tranquila. Según su versión, la pareja se sentó en la recámara a hablar sobre el futuro y sobre sus hijos. En algún momento, ella le preparó una bebida, su favorita, un Moscow Mule. Eric se lo tomó. Un rato después, Corey aseguró que fue a ver a uno de los niños que se había despertado por una pesadilla. Dijo que se quedó dormida junto a él y que no despertó sino hasta después de las 3 de la mañana. Cuando regresó a la recámara, Eric estaba en el piso, inconsciente. Corey llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero los esfuerzos por reanimarlo no tuvieron éxito. Eric fue declarado muerto en el lugar. No había señales de lucha, ni indicios de comportamiento violento. Todo parecía apuntar a un paro cardíaco súbito mientras dormía. La explicación inicial de Corey sonaba creíble: habían celebrado la compra de la nueva casa, habían tomado unas copas y ella se había ido para calmar a su hijo. Su actitud serena, controlada, no despertó sospechas. Pero el examen médico lo cambió todo. A pesar de no tener antecedentes graves de salud, el análisis toxicológico de Eric reveló algo que no tenía por qué estar ahí. Ese hallazgo se convirtió en el punto de inflexión del caso, desmoronando la idea de una muerte natural y poniendo en duda por completo la versión de Corey. Los resultados sorprendieron incluso a toxicólogos con años de experiencia. Las pruebas mostraron que Eric Richens tenía fentanilo en su organismo, una sustancia sintética extremadamente potente, usada en medicina solo bajo estricta supervisión y en dosis mínimas. Pero la concentración en la sangre de Eric era 5 veces superior al umbral letal, lo que significaba una sola cosa: nunca tuvo oportunidad de sobrevivir. Según el informe de la química forense, el fentanilo encontrado en el organismo de Eric no provenía de una fuente farmacéutica regulada.
La sustancia tenía marcadores químicos propios del fentanilo de la calle, producido de forma ilícita y muy lejos de cualquier estándar médico. No se trataba de un medicamento mal administrado ni de un simple error de dosis. Los peritos también determinaron que la droga había entrado a su cuerpo por vía oral, muy probablemente a través de algo que comió o bebió. Y esa noche, la única persona que le preparó una bebida fue Corey. A partir de ese momento, los investigadores tuvieron un rumbo mucho más claro. La muerte llegó rápido. Los médicos legistas concluyeron que Eric perdió el conocimiento en cuestión de minutos tras consumir la bebida. El fentanilo le apagó el sistema respiratorio casi de inmediato, deteniendo su respiración y su corazón. Todo ocurrió en silencio, sin señales de lucha, en apenas unos minutos. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos días. Revisaron datos de su teléfono, estados de cuenta bancarios, historiales de mensajes. Al mismo tiempo, hablaron con amigos y familiares de Eric. Todos dijeron lo mismo: Eric no consumía sustancias prohibidas y no tenía problemas de salud que explicaran lo sucedido. Eso descartó por completo la teoría de una sobredosis accidental. La causa oficial de muerte quedó registrada como toxicidad aguda por fentanilo. Pero la pregunta más importante, ¿quién introdujo la sustancia y por qué?, seguía sin respuesta. En ese momento, Corey Richens seguía siendo vista como la viuda en duelo, una madre ocupada en cuidar a sus 3 hijos. Aceptaba condolencias, organizaba el funeral, se encargaba de los asuntos legales. En los papeles, seguía figurando como heredera de su esposo, copropietaria de los bienes y beneficiaria de sus pólizas de seguro de vida. Nadie sospechaba aún que detrás de la imagen de esposa enlutada estaba una mujer que pronto se convertiría en la principal sospechosa de un caso criminal. Cuando la investigación empezó formalmente, las autoridades no tenían pruebas sólidas. Todo seguía pareciendo que Eric había muerto mientras dormía y que Corey era simplemente otra víctima de la tragedia. Pero poco a poco ella misma comenzó a dejar un rastro, sin querer, que desmontaría la versión que había construido con tanto cuidado. Los peritos en análisis digital extrajeron la actividad del teléfono de Corey entre la noche del 3 de marzo y la madrugada del 4. Ella había declarado que se quedó dormida junto a su hijo y que dejó el celular en la recámara, pero los registros contaban otra historia. Su teléfono fue desbloqueado más de 10 veces entre medianoche y las 3 de la mañana. Durante ese lapso se enviaron y se borraron mensajes, algunos eliminados de forma permanente, justo alrededor de la hora estimada de la muerte de Eric. Esa fue la primera gran alarma en su relato. Y no se quedó ahí. Con una orden judicial, los investigadores accedieron a las copias de seguridad del teléfono de Corey. Ahí encontraron un intercambio de mensajes con una mujer identificada en el expediente como SL, descrita como una persona con acceso a medicamentos de prescripción. Las conversaciones se remontaban a finales de 2021. Uno de los mensajes más antiguos decía: necesito analgésicos para un inversionista. Unas semanas después, Corey volvió a escribir: necesito algo más fuerte. Tipo lo de Michael Jackson. Esa frase encendió las alertas. La expresión lo de Michael Jackson se usa con frecuencia como jerga para referirse a opioides extremadamente potentes, especialmente fentanilo. Después de esos mensajes, se registraron 2 transferencias de dinero, cada una por $900. La primera en diciembre de 2021 y la segunda a mediados de febrero de 2022. Una revisión de los estados de cuenta confirmó que ambas operaciones salieron de la cuenta personal de Corey, sin ningún concepto o descripción. Más adelante, cuando los investigadores entrevistaron a SL, ella admitió haber entregado a Corey tanto pastillas como polvo, asegurando que no sabía que se trataba de una sustancia controlada. Las fechas de esos intercambios encajaban con momentos clave. Después del primer encargo, Eric se enfermó gravemente durante el viaje a Grecia. Tras el segundo, ocurrió el incidente del día de San Valentín, cuando casi pierde la vida después de comer un sándwich. Y pocos días después del tercer contacto con SL, Eric estaba muerto. La línea temporal era demasiado precisa como para ser una coincidencia. Las acciones de Corey tras la muerte de Eric solo aumentaron las sospechas. Al día siguiente del fallecimiento, llamó a un cerrajero para que abriera la caja fuerte de la familia, alegando que había documentos importantes adentro. El técnico la describió después como nerviosa e impaciente. Más tarde saldría a la luz que Eric había cambiado recientemente el código de acceso a la caja fuerte para dejar a Corey fuera. 2 semanas después, Corey siguió adelante con el papeleo de la casa de Park City, la misma propiedad por $2 millones que Eric se había negado a firmar poco antes de morir. A pesar de su fallecimiento,
La operación se cerró a nombre de ella. La casa fue puesta rápidamente en venta por $3.5 millones, aun cuando Corey ni siquiera había concluido formalmente el traspaso a su nombre. Mientras tanto, los investigadores rastreaban también su huella digital, correos, historial de navegación, actividad en sus dispositivos. Aunque decenas de búsquedas habían sido borradas, lograron recuperar algunas. Entre ellas estaban cómo calcular una dosis letal de fentanilo, que siente una persona durante una sobredosis y se puede detectar veneno después de la cremación. Con todas esas piezas sobre la mesa, los investigadores ya tenían un panorama muy claro. Los datos del teléfono, las transferencias de dinero, su comportamiento inmediato tras la muerte de Eric, todo apuntaba directamente a Corey. No solo había dejado un rastro, prácticamente había trazado un mapa que llevaba hasta ella. Para el mundo exterior, Corey seguía siendo la viuda que criaba sola a 3 niños. Pero dentro del expediente, ya era la principal sospechosa, una mujer que había planeado con cuidado, pero que dejó demasiadas huellas digitales como para ocultar lo que había hecho. Pasó un año después de la muerte de Eric Richens. Luego, en la primavera de 2023, su viuda reapareció de una forma completamente inesperada. Corey publicó un libro infantil titulado Are You With Me?, la historia de un niño que pierde a su padre y aprende a convivir con el duelo. En entrevistas, explicó que la idea había surgido de su propia experiencia, al intentar ayudar a sus hijos a entender por qué su papá no volvería. Corey apareció en televisión y en programas matutinos, hablando con calma y seguridad. Compartía lo que llamaba sus 3 principios: conexión, continuidad y cuidado, las 3 C para ayudar a madres y padres a hablar con sus hijas e hijos sobre la pérdida. Su aplomo generó simpatía, y los medios la retrataron como una mujer que había transformado su tragedia personal en una forma de apoyar a otros. La fecha de publicación del libro resultó simbólica, 5 de marzo de 2023, apenas un día después del primer aniversario de la muerte de Eric. El libro rápidamente llamó la atención. Las reseñas en línea eran positivas. Muchos lectores lo describían como una historia conmovedora e inspiradora. Pero detrás de ese aparente éxito había algo que muy pocos sabían en ese momento. Corey en realidad no había escrito el libro. Años después, los investigadores descubrirían que había encargado el proyecto a una empresa de escritura fantasma llamada Book Writing Lane, a la que solo le proporcionó unas cuantas ideas generales y notas sueltas. En una reseña que dejó en la página de la compañía, Corey agradecía que hubieran dado vida a sus pensamientos e ilustraciones. En pantalla, Corey parecía la imagen misma de la resiliencia, una madre que había encontrado la forma de hablar con sus hijos sobre la muerte de su padre. Nadie podía imaginar la ironía oscura que se escondía detrás, un libro sobre el duelo, creado por una mujer que pronto sería acusada de estar vinculada con la misma tragedia de la que hablaba con tanta apertura. Tras la publicación del libro y sus apariciones en televisión, el nombre de Corey Richens traspasó las fronteras de Utah. Su historia, la de una viuda criando sola a 3 niños, sonaba emotiva y conmovedora. Pero mientras ella ganaba simpatía en todo el país, los investigadores ya estaban cerrando el círculo. Habían reunido pruebas que dibujaban una versión muy distinta. Para mayo de 2023, la policía tenía el caso armado pieza por pieza: los mensajes de texto con la proveedora, las transferencias de dinero, los resultados toxicológicos, los estados financieros, los registros de llamadas y el historial de búsquedas. Juntos formaban una cadena clara que conectaba la compra del fentanilo con la muerte de Eric. Los investigadores también detectaron documentos de seguros alterados, retiros no autorizados de cuentas bancarias e intentos de modificar el testamento de Eric. El 8 de mayo de 2023, Corey fue detenida en su casa de camas. La acusaron de homicidio doloso en primer grado, además de fraude y falsificación. El arresto fue un golpe para muchos. Meses antes la habían visto en programas matutinos hablando de amor, pérdida y de cómo sacaba adelante a sus hijos tras la tragedia. Ahora, su nombre aparecía en titulares como la principal sospechosa de un crimen meticulosamente calculado. En la primera audiencia, sus abogados solicitaron fianza, pero el juez la negó, citando la gravedad de los cargos y el alto riesgo de fuga. Desde ese momento, Corey quedó recluida en la cárcel del condado, esperando su juicio. Para los habitantes de Camas, el caso fue devastador. El mismo pueblo que en un inicio se había volcado en condolencias ahora se debatía entre la incredulidad y la conmoción. La mujer que creían conocer había llevado, al parecer, una doble vida. Los noticieros mostraban 2 imágenes opuestas: en una, Corey sonriente, con un vestido claro y rodeada de sus hijos, promocionando el libro Are You With Me; en la otra, el rostro serio, sin rastro de aquella seguridad,
vestida con el uniforme naranja de la cárcel. Ese contraste marcó el punto exacto en que la narrativa de compasión se transformó en una historia de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses. La fiscalía presentó los informes toxicológicos, los intercambios digitales, las transferencias de dinero y el testimonio de la persona que le había suministrado el fentanilo. La defensa de Corey argumentó que todo era circunstancial, interpretaciones y coincidencias, pero el cuadro general parecía coherente: veneno, dinero, engaño y un timing demasiado preciso. El tribunal programó audiencias preliminares y determinó que Corey Richens permanecería detenida sin derecho a fianza, considerándola un peligro para la comunidad. La casa de los Richens ya no pertenece a la familia, y la empresa de construcción de Eric cerró sus puertas. Los 3 hijos de la pareja viven ahora bajo el cuidado de otros familiares. El libro Are You With Me fue retirado del mercado. En camas casi nadie quiere hablar del tema, pero el apellido Richens sigue flotando en el ambiente, mitad advertencia, mitad recordatorio de que tan hondo puede esconderse la mentira detrás de una fachada perfecta. El caso de Corey Richens sigue abierto, esperando la decisión final de un jurado. ¿Y tú, después de conocer esta historia, crees que Corey planeó fríamente todo por ambición y dinero, o piensas que aún podría haber otra explicación? Déjame tu opinión en los comentarios.